Hola, mi nombre es William Perea. Y a mí que, y a mí que me importa, el asunto es que des tu clase. Bien, vamos a ver un ejemplo, por favor, acerca de las clases. Primero vamos a ver el tema de las clases, vamos a definir las clases en PHP y luego vamos a hacer un ejemplo de herencia. Obviamente, obviamente vamos a hacer este ejemplo porque hemos visto lo que están en internet son un poco aburridos, apagados, así que vamos a hacer si este video ojalá la haga más visitas y a veces me gano un botoncito de YouTube. Bien, lo primero, como estamos trabajando aquí en el Sublime, ojo, lo primero es crear un pequeño proyectito, para que no se confunda con todo lo que hemos trabajado anteriormente. Entonces entramos al disco C, Upser, www, y por aquí vamos a crear una nueva carpetita que nos va a decir clase, estamos 2016 2, ¿sí? Dentro de esta carpetita vamos a crear una subcarpeta que vamos a decir clase 1, clase 2 o clase X o lo que ustedes desean. Vamos a poner aquí clase por fechas, ¿no es cierto? Clase 23 de 23 del 8 del 16. Ya está. Listo, aquí sobre esta carpetita entonces vamos a hacer nuestros ejemplos para que tú también lo puedas ir teniendo y puedas ir practicando en casa, si es que practicas, obviamente. Muy bien, ya sabes que te vas a File, New, Open Folder. Aquí en Open Folder te vas a www, buscamos clase 16.2 y abrimos acá clase de 23 del 8 del 16. Ahí está, vamos a abrir mejor clase 2016 nada más, 2016.2. Seleccionamos la carpeta, se abre esta nueva ventana y hacemos clic derecho donde dice clase 23 del 08 del 2016 y le colocamos New File. Sobre este New File, obviamente lo primero que tenemos que hacer es grabarlo. Vamos a grabarlo con un nombre. Vamos a grabarlo de repente def clase, ¿sí? Que es definición de una clase. Punto PHP. ¿Estamos bien? O otro nombre. Bien. Normalmente, en los videos anteriores que ustedes han visto en internet, dicen que las clases se deben definir con una letra en mayúscula. ¿Cierto o no? Bien, para mi caso, lo que yo normalmente siempre hago es de anteponerle un prefijo, ¿sí? O un sufijo. En este caso yo siempre coloco CLS, que es para mí la abreviatura de clase. ¿Está bien? Y aquí vamos a decir clase operaciones. Punto PHP. Muy bien. Aquí obviamente vamos a empezar entonces a definir la parte inicial de lo que es el PHP. ¿Sí? Aquí entonces definimos el inicio del PHP. Para definir una de nuestras clases obviamente vamos a utilizar la palabra class. Listo. Y automáticamente va a aparecer esto por defecto. ¿Sí? Esto es una ayuda que te está presentando el Sublime para que tú puedas escribir o definir tu clase de una manera mucho más rápida. Obviamente en este caso todavía no vamos a hacer uso del extend, que es básicamente la herencia, pero vamos a trabajar con esto. Aquí nosotros vamos a tener la palabra class y aquí tenemos que definir el nombre de las clases. Por defecto, lo que yo siempre hago y por costumbre, lo que siempre me ha funcionado, es que cada clase yo la voy a definir en un propio archivo. Aunque la teoría dice que yo puedo definir en un archivo PHP, yo puedo definir muchas clases. ¿Está bien? Pero por una cuestión de orden y que sea más entendible, vamos a trabajar cada clase en un archivo. ¿Está bien? Listo. Entonces, como mi archivo se llama CLS operaciones, obviamente mi clase también se va a llamar CLS operaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso ustedes deben hacer lo que coincida. ¿Nos entendemos hasta aquí? Perfecto. Obviamente, ya nosotros habíamos hablado acerca de los constructores. Esta es la forma de nosotros poder crear un constructor en PHP. Pero para nuestro ejemplo, no vamos a hacer uso de los constructores porque lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Bien. Como ustedes sabrán, una clase está dividida en dos partes. Una en la definición de las propiedades o atributos y la otra en la definición de los métodos. En este caso nosotros para definir una variable utilizamos la palabra reservada var. Luego le vamos a asignar el nombre de la propiedad o atributo.
Pero obviamente, como estamos en PHP, tenemos que anteponerle el signo dólar. Vamos a decir acá número 1, punto y coma, var número 2, var respuesta. Ahora, yo lo estoy haciendo en 3 líneas. Simplemente es por cuestión de orden, pero en PHP simplemente yo colocando una coma y colocando el nombre de la otra propiedad y coma, también se puede hacer. ¿Me dejó entender o no? Eso quiere decir que estoy definiendo todas mis variables en una sola línea. Pero por cuestión de orden y más o menos para seguir el tema de las gráficas que nos muestran en el UML, lo vamos a hacer línea por línea. ¿Está bien? Pero si ustedes quieren lo pueden hacer separado por comas. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que en PHP las variables no tienen tipo de dato, así es que en este caso se declara simplemente la variable. ¿Sí? Bien, ahora para nosotros crear un método, simplemente hacemos uso de la palabra function. Este function obviamente, o este método, básicamente debe de tener un nombre. ¿Sí? Hablemos ahora de las operaciones. Por ejemplo, ¿qué operaciones básicas conocemos nosotros? Suma. Entonces, obviamente, debemos tener en cuenta que los métodos siempre se colocan en verbos. ¿Sí o no? Es una acción. Entonces, aquí simplemente sería sumar. ¿Sí? Ahora, las funciones deben estar cerradas entre paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que voy a colocar dentro de los paréntesis? Lo que voy a colocar dentro de los paréntesis básicamente son los parámetros. ¿Sí o no? Siempre y cuando necesite el uso de los parámetros. ¿Sí? Bien, en este caso vamos a hacerlo sin parámetros para poder entender solamente el uso de los métodos. Luego con otro ejemplo vamos a hacer uso de los parámetros. ¿Está bien? Listo. Una vez que hacemos esto, aquí básicamente vamos a colocar el código de la operación sumar. Y básicamente es hacer lo siguiente. Dólar respuesta es igual a número 1 más número 2. Ahora, en algunos casos y en algunos videos, en algunos tutoriales, te dicen que tú tienes que anteponerle la palabra this. Eso es cierto, pero solamente cuando sea necesario. ¿Cuándo se va a utilizar el this? Cuando exista ambigüedad. Por ejemplo, si yo declaro una variable aquí como argumento que me diga número 1, aquí yo estaría teniendo una ambigüedad, porque este dólar número no sabría decirse si se está haciendo para referirse a esta variable, a este parámetro, o si es para referirse a la propiedad. Entonces, como acá existe una ambigüedad, en todo caso nosotros debemos de anteponerle la palabra this. Entonces tenemos que ponerle así, this y la flechita. ¿Está bien? Si nosotros colocamos this y la flechita, esto indica que nosotros nos estamos refiriendo a la propiedad. ¿Está bien? Pero si nosotros no le colocamos el this, esto significa que nos estamos refiriendo al parámetro. ¿Estamos claros? Entonces es eso lo que ustedes deben de tener en cuenta. Muy bien. Entonces aquí decimos dólar respuesta es igual a número 1 más número 2. Pero con eso es suficiente. Vamos a crear ahora nuestra otra función que se va a hacer restar. Aquí restar podemos hacerlo de la siguiente manera. This respuesta es igual a this número 1 menos this número 2. Bien. Aquí ya estamos haciendo el uso del this. Básicamente es lo mismo que en el caso anterior. ¿Sí? O sea, esto va a funcionar igual. Pero debes de tener en cuenta que solamente usarás el this cuando existe ambigüedad. ¿Estamos claros? Muy bien. Y lo mismo hacemos para multiplicar y dividir. Aquí colocamos multiplicar.
multiplicar. Solamente cambiamos aquí el símbolo de operación y podemos hacer acá ahora el dividir. Y utilizamos el símbolo. Obviamente aquí debemos tener en cuenta que esto nos puede generar un error siempre y cuando número 2 sea 0, porque no podemos dividir entre 0, ¿cierto? Para poder hacer eso, ojo, recuerda que el PHP también trabaja con un try catch, ¿sí? Como cualquier lenguaje de programación. Lo vamos a ver posteriormente, porque solamente este videíto o esta clase solamente trata de cómo declarar una clase, métodos y cómo utilizarlos. ¿Está bien? De esta manera entonces, jóvenes, ya nosotros hemos creado nuestra clase operaciones. Simplemente lo grabamos haciendo uso con control S. Bien, ahora vamos a crear un nuevo archivo, ¿no es cierto?, que me va a permitir llamar a la clase, definir el objeto y poder hacer uso de las propiedades y los métodos. ¿Sí? Bien, escribimos nuevamente PHP y automáticamente finalizamos el PHP. Bien, para nosotros poder instanciar una clase, nosotros debemos de poder acceder a la clase. Pero como esta clase se encuentra en un archivo por separado, nosotros tenemos que requerirlo o incluirlo. Yo les recomiendo que utilicen la palabra require once. Y aquí vamos a colocar el nombre del archivo al cual nosotros queremos requerir, o el archivo donde tiene la clase que nosotros queremos requerir. En este caso, ¿cómo se llama? CLS operaciones .php, punto y coma. De esta manera, lo que yo estoy haciendo es requerir al archivo. Quiere decir que la clase ya está perteneciendo a este archivo. Ahora sí, ya puedo definir mi objeto. ¿Cómo defino mi objeto? Simplemente obj operaciones igual la palabra new CLS operaciones. Abro y cierro paréntesis. ¿Listo? De esta manera entonces ya he creado mi objeto. Lo voy a grabar el archivo y le voy a colocar llamada clase .php. Muy bien, ahora si tú puedes observar, cuando ya le puse el .php, recién las palabras reservadas asumen los colorcitos apropiados. En el caso anteriormente no tenían esos colorcitos porque no había un tipo de archivo. Una vez que ya nosotros hacemos esto, le podríamos decir lo siguiente: $obj operaciones, la flechita para poder referirnos a los métodos, a las propiedades. En este caso vamos a colocar número 1 es igual a 10. Número 2 es igual a 20. Y luego diremos acá lo siguiente: $obj operaciones sumar. Al hacer sumar, recuerda que la propiedad respuesta ya tiene un valor. Y aquí podríamos decir lo siguiente: echo, que es para imprimir un mensaje en pantalla, y diríamos, ¿no?, la suma es punto, que es la concatenación, y aquí diríamos lo siguiente, ¿no?, $obj operaciones, y visualizamos la respuesta, punto y coma. ¿Está bien? Listo. Grabamos y ahora simplemente nos queda llamar a esta página para ver cuáles son los resultados. Recuerda, ingresamos a localhost clase 2016 2 / clase 230816. Observa que dentro de esas clases aquí ya tenemos el archivo que contiene la clase, y aquí tenemos el archivo PHP que hace la llamada a la clase. Vamos a hacer clic sobre este archivo y aquí me está apareciendo un pequeño error. Me dice requiere, he escrito mal porque no es requiere, siempre me equivoco, es requiere. ¿Sí? Lo que pasa es que requiere es algo de requerir y aquí siempre me equivoco, ¿ya? Grabo, actualizo y ahí observen, la suma es vacío. Vamos a ver cuál es nuestro error.
Respuesta, vamos a ver acá. Dólar respuesta, tis respuesta, sumar respuesta. A ver, vamos a ver si le colocamos el tis. Puede ser que sea esto, pero me parece que no debería ser. Pero vamos a hacer la prueba. Tis. Grabamos. Ahí está, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos que hacer uso del tis para referirnos a las propiedades. ¿Está bien? ¿Listo? Y aquí tenemos la respuesta. ¿Sí? Pero vamos a ir mejorando un poquito más la llamada y vamos a decir acá, ¿no? Eco, valor de propiedad 1, punto, y vamos a ponerle aquí OBJ, disculpen, dólar OBJ operaciones, número 1, concateno, y aquí voy a concatenar un salto de línea, haciendo uso del HTML, y luego voy a imprimir esto, que me va a decir valor de la propiedad 2, que me va a visualizar el valor número 2. De esta forma, yo voy a decir, ¿no? El valor de la propiedad 1 es 10, el valor de la propiedad 2 es 20. La suma es 30. Esto me está apareciendo muy junto. Aquí vamos a darle un espacio entonces, separarlo para que se pueda diferenciar los valores. Ahora sí. Listo, y aquí ya tenemos la llamada al método sumar. Si nosotros queremos llamar a resta, podríamos aquí cambiar, ¿no? Entonces de repente podríamos poner aquí resta. Obviamente ya no sería la suma, sino sería la resta. Grabamos. Y aquí me dice, un error, porque el método se llama restar. Listo, ahí está, ¿no? Tenemos 10 menos 20 menos 10. ¿Sí? Ahora, este método nosotros podemos repetirlo varias veces, ¿no? Por ejemplo, aquí sumar esta impresión, vamos a colocarla aquí debajo. Entonces aquí decimos, ¿no? Hacemos la suma y aquí decimos, la suma es el resultado. Copiamos esto, obviamente aquí vamos a ponerle, vamos a concatenar un BR para que salte de línea, y aquí vamos a llamar al método restar. Aquí diríamos la resta es, obviamente vamos a concatenarle también un salto de línea en HTML. Luego colocaríamos la multiplicar, el método multiplicar, y aquí sería la multiplicación es la respuesta, obviamente, y luego llamaríamos a dividir, y aquí colocaríamos nada más la división es el resultado. Grabamos y actualizamos. Ahí está. El valor de la propiedad 1 es 10. El valor de la propiedad 2 es 20. La suma es 30. La resta es 10. La multiplicación es 200. Y la división es 0.5. ¿Está bien? De esta manera entonces nosotros hemos podido asignarle valores a la propiedad y poder llamar a los métodos. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a trabajar para la definición de nuestras clases. Voy a detener el video. Hacemos un stop.